La tensión política en el Ecuador sigue creciendo y ya esta vez ha escalado a un nuevo escenario, el internacional. Un grupo de asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, encabezadas por el legislador Jaime Estrada, presentó formalmente una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de Estados Americanos. Los legisladores acusan al Estado ecuatoriano de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las recientes jornadas de manifestación y de forma paralela denuncian un bloqueo sistemático de sus facultades de fiscalización por parte de las autoridades de la Asamblea Nacional. Bien hecho, así tiene que ser. Ya hay que pararles el carro a estos sinvergüenzas. Vamos a ver. El día de hoy hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo varias cosas. Entre las medidas cautelares, primero, garantizar a los derechos humanos de más de 170 personas que fueron detenidas sin los procedimientos correspondientes. Por otro lado, de que se respete las garantías que debemos tener los asambleístas para fiscalizar de manera adecuada. Esta comisión previno inicialmente el proceso y luego de manera arbitraria y fuera de competencia del CAL lo derivaron a otra comisión, haciendo una afectación directamente a una comisión que tiene el trabajo de fiscalizar la vulneración a los derechos humanos, porque nuestra Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos fue creada justamente en el proceso posterior al proceso de manifestación del 2019. Esto fue presentado el día de hoy. Aspiramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo reciba y se abra una comisión para que inicie un proceso de veeduría a los derechos humanos y a las violaciones de estos mismos en el proceso de las manifestaciones y que exista un pronunciamiento de parte de ellos para que este proceso y otros procesos que han sido derivados de parte del CAL de nuestra comisión hacia otras comisiones y que han quedado durmiendo porque no ha habido ningún pronunciamiento sobre lo de Progen, sobre lo de ATM, sobre los bonos que se dieron y que se despilfarraron en el Estado en época de campaña. Ahora quieren hacer exactamente lo mismo con esto y hoy se menciona también que quieren derivar a una nueva comisión el proceso de la bomba que explotó en la bahía, el caso famoso del Porsche, lo cual nosotros iniciamos en el mes de junio, una semana después de lo sucedido en Guayaquil. Estuvimos en territorio hablando con ellos y abrimos las comparecencias en nuestra comisión. La asambleísta Estrada anunció que la solicitud incluye medidas cautelares urgentes para proteger tanto a las víctimas de la represión como a los propios integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales encargada de investigar estos hechos. El documento entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalla que los asambleístas describen como una obstrucción deliberada al control político. Según Estrada, el pedido de medidas cautelares busca garantizar los derechos de más de 170 personas que fueron detenidas durante las protestas, presuntamente bajo procedimientos irregulares y sin el debido proceso. Pero la denuncia va más allá. Solicita protección para que la Comisión Legislativa pueda cumplir con su trabajo. Estamos pidiendo a la Comisión Interamericana que se respeten las garantías para que los asambleístas podamos fiscalizar de manera adecuada, señaló Estrada. Los denunciantes esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicie un proceso de veeduría sobre las violaciones de los derechos humanos en Ecuador, señalando que la comisión que presiden fue creada precisamente tras la protesta de 2019 para supervisar estos asuntos. Este recurso internacional se fundamenta en un profundo conflicto interno en la Asamblea Nacional. Los legisladores de oposición acusan directamente al Consejo de Administración Legislativa CAL de actuar de manera arbitraria y fuera de sus competencias al desviar las investigaciones de la Comisión de Garantías Constitucionales. Estrada afirmó que el CAL ha derivado múltiples procesos sensibles a otras comisiones legislativas con la aparente intención de que queden durmiendo y no avancen. Citaron como ejemplos investigaciones claves sobre los casos de Progen, ATM, irregularidades en la emisión de bonos del Estado y más recientemente el intento de desviar la investigación del caso Corcho relacionado con el atentado de la bahía de Guayaquil, un proceso que la Comisión de Garantías ya había iniciado
en junio pasado. Nosotros estamos sufriendo un proceso de obstrucción deliberada del control. ¿Qué significa esto? Que dentro de la Asamblea Nacional se están activando ciertos mecanismos que impiden una verdadera fiscalización y que impiden que haya un contrapeso frente a los diferentes poderes del Estado. La Asamblea Nacional, cuando no se ajusta a la línea oficialista, ha encontrado todas las formas, incluso yéndose sobre la misma ley, para impedir que nosotros, de una bancada de oposición, podamos llamar a las diferentes autoridades a que den la cara y den respuestas respecto a los diferentes casos que están involucrados desde la bancada oficialista. Hemos hablado y desde un inicio, de este periodo legislativo, empezamos con los casos de Profen, que ya empezaron desde el periodo anterior del presidente Daniel Noboa, pero también se han ido extendiendo hacia otras aristas. El último tiene que ver justamente con un involucramiento de su misma familia dentro de un autoatentado en la ciudad de Guayaquil. Todo esto ha venido siendo sistemáticamente paralizado y quitado de control de todas las personas que no representamos la misma ideología y que tampoco nos ajustamos a sus propias palabras. Por eso es importante que ustedes, señoras y señoras de los medios de comunicación, lleven este llamado, porque así lo haremos nosotros a los organismos internacionales. No vamos a seguirnos sometiendo a los caprichos que se han extendido aquí al Pleno de la Asamblea Nacional, en donde de ninguna forma se está permitiendo que nosotros hablemos. Cada informe que nosotros pasamos siempre va a ser dejado dentro de una esquina para que se empolve y no se dé a conocer. Es por eso que ahora vamos a aprovechar para dar a conocer los pormenores de todo aquello que nosotros pudimos levantar después de ciertas comparecencias y que dejan en evidencia clara que ha habido una vulneración de los derechos humanos, una vulneración sistemática que además fue admitida por los mismos militares y policía, que saltándose sus propios protocolos que ellos dicen manejar, se dieron cuenta que dejaron como saldo a 3 personas fallecidas y a un sinnúmero de heridos. Todo esto, como ustedes lo conocen, los derechos humanos no prescriben, y por eso nosotros vamos a continuar con estas acciones. No vamos a someternos a estos caprichos que les mencionábamos y nos vamos siempre a apegar estrictamente a lo que nos diga la ley. Bueno, una pregunta. Quisiera preguntarle sobre el informe de los derechos humanos. Este informe también va para los policías y militares que fueron secuestrados también por los manifestantes y fueron también atacados. Más allá de la obstrucción procedimental, los asambleístas recalcaron la gravedad de los hechos que se les impide investigar. La bancada de oposición asegura haber recopilado evidencia y testimonio sobre el uso desproporcionado de la fuerza estatal durante las manifestaciones, las cuales, según sus informes, habrían dejado un saldo de 3 personas fallecidas y numerosos heridos. Afirmaron que en las comparecencias que lograron realizar antes del bloqueo, miembros de la fuerza pública habrían admitido haberse saltado sus propios protocolos. Los legisladores enfatizaron que las violaciones de los derechos humanos no prescriben y que a pesar de los bloqueos continuarán con sus acciones de fiscalización. Ahora, buscando el amparo de organismos internacionales. Justamente el informe de la Comisión de Derechos Humanos, de Garantías Constitucionales y Derechos de la Interculturalidad, se basa precisamente en los hallazgos que tuvimos hasta ser notificados por el CAL de una manera total y absolutamente obstruyendo la facultad de control constitucional que tiene la Asamblea Nacional a las acciones de gobierno. En ese sentido, nosotros hemos encontrado graves vulneraciones a los derechos humanos, graves atentados hacia la libertad de expresión, vulneración incluso al derecho a la inviolabilidad de domicilio, violación a la libertad de expresión y violación a la inviolabilidad de la correspondencia. Detectamos más de 246 reportes oficiales de vulneración de los derechos humanos en ese sentido, 110 heridos hasta el 16, que fue la fecha en la cual fuimos notificados por el CAL, 85 detenciones arbitrarias sin un amparo constitucional. Aquí se militarizaron 7 provincias del Ecuador sin amparo constitucional, sin declaratoria de estado de emergencia y sin cobertura legal para que esos hechos hayan sido desarrollados de una manera absolutamente coherente con el sistema legal del país. Aquí, mientras se vulneraban derechos humanos, se aplaudía a los personajes precisamente violentadores de los derechos humanos.
Este informe en detalle lo colgaremos en la página web de la comisión. Se abre una etapa absolutamente judicial y en el debido proceso de demandas contra el Estado por las vulneraciones de los derechos humanos. Como digo, más de 200 casos documentados con testimonios y con las debidas pruebas que se judicializan en el marco del derecho internacional ante la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo el debido proceso. Es decir, que ustedes van a entregar este informe a estos dos organismos internacionales. De la manera más y absolutamente más transparente, entregamos el día de hoy a las instancias internacionales para que se aboque conocimiento sobre las 3 muertes que hubo en el Ecuador, 2 por bala y 1 por asfixia en las provincias de Imbabura, de Loja, concretamente en Saraguro, y en el caso de asfixia que se dio también en la provincia de Imbabura. Legislador, ¿estos datos son de las personas indígenas que precisamente viven allá o son de datos de las fuerzas públicas? Son datos públicos que se recabaron con la investigación que hasta la fecha que tuvimos la competencia directa de la comisión, se pudieron evidenciar y contrastar con registros públicos, con actas de defunción y con las debidas autopsias que relatan no solamente el abuso de los derechos humanos, sino el asesinato y la ejecución extrajudicial a la que fueron objeto 3 ciudadanos ecuatorianos y, como digo, más de 246 violaciones flagrantes a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Estos delitos no prescriben y configurarían ya delitos de lesa humanidad que, como digo, están amparados no solamente en el derecho constitucional ecuatoriano, sino en el derecho internacional, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Los delitos de lesa humanidad no prescriben y Daniel Noboa se está sujetando a juicio de la historia, así como fue Pinochet, así como fueron los dictadores que han sido perseguidos en las cortes internacionales, incluida la Corte de Nuremberg. Así será juzgado por la historia el señor Daniel Noboa. En conclusión, esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa una escalada significativa en el pulso político entre la oposición y el oficialismo. Al llevar sus reclamos de obstrucción y abuso de derechos a Washington, los asambleístas buscan una presión externa que reactive sus capacidades de control político, la cual consideran anulada internamente. Este movimiento no solo pone bajo la lupa internacional la actuación de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, sino que también cuestiona la imparcialidad y la legalidad de las acciones de la actual administración legislativa, dando al país a la espera de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana. Aquí se les pone grave, queridos amigos. ¿Y saben por qué? Porque en el Ecuador tenemos un problema. Aquí los lilas se creen dueños del país y creen que están administrando una hacienda bananera. Y esa es la verdad. Están creyendo que esta es la hacienda de ellos. Ecuador a despertar y a decirle las verdades por los medios que tengan. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.